Por estas latitudes hay dos Mediterráneos, el norteño del Golfo de León, que toca la Costa Brava y el litoral francés, y este, que comienza en Castellón y baña las llamadas costas de Levante, acariciándolas con esa sensualidad que siempre ha caracterizado este territorio. En cada grano de arena de las largas playas, en cada piedra de las pequeñas y acogedoras calas, en cada isla o roquedo, está escrita la historia de este mar. Pero también en los humedales, donde viven las aves migratorias, en los vastos arrozales, en los coloridos campos de naranjos y limoneros. Bon dia, mos done Déu. Bon día. El borboteo de las acequias, el murmullo de los cañaverales, los ladridos de los mastines vigilantes. Despertaba la huerta y sus bostezos eran cada vez más ruidosos. Rodaba el canto del gallo de barraca en barraca. Es la palabra de Blasco Ibáñez, la voz que en Cañas y Barro hace despertar a un nuevo día su paisaje más íntimo, la Comunidad Valenciana. Se dice que desde su infancia, Sorolla, el pintor nacido en estas latitudes a finales del siglo XIX, estaba obsesionado con captar en un lienzo la mágica luz de su tierra. Por eso estudió a sus gentes, bañistas, veraneantes de alcurnia, humildes paisanos, labriegos, marineros y pescadores que se hacían a la mar para traer su sustento, con riesgo a veces de su vida. Como dice Manuel Vicent, el mar es una forma. El mar es lo que hace que el hombre sea individuo. Son inciertos los orígenes de Vinaroz, aunque el poblado ibérico del Puig nos lleva a tiempos muy lejanos. En el siglo XII existía una alquería. La vieja casa de labranza, ya rodeada de otras casas, fue amurallada por la Orden del Temple. Luego, más tarde, en el siglo XVI, en las Atarazanas se construían grandes navíos. Un dato para la pequeña historia. El 11 de junio de 1710 moría aquí, de un atracón de langostinos, el general duque de Vendôme, celebrando quizás el haber situado en el trono de España al primer Borbón. Ya entonces eran famosos y golosos los langostinos de la zona. Dicen de su plaza de toros que es la única que se alza a orillas del mar, uniendo así el mito del Minotauro mediterráneo y el de la fiesta nacional, en uno de los ruedos más pintorescos de España. En la vecina Benicarló cuentan que desembarcó allá por el siglo XVII un tal César Cataldo, con la imagen de un Cristo generoso en milagros, circunstancia que los lugareños aprovecharon para levantar la capilla del Cristo del Mar, pensando que un vecino tan importante e influyente solo podría traerles bienes. El
pueblo fue escenario de múltiples aconteceres bélicos, desde incursiones de piratas a asedios napoleónicos, para acabar, durante las guerras carlistas, asaltado e incendiado por Ramón Cabrera, conde de Morella, el llamado Tigre del Maestrazgo. De todo salió con bien, y dicen muchos que no fue solo por la influencia de su Cristo milagroso. Corría el año 1411, cuando Benedicto XIII decidió, obligado, por supuesto, y nada menos que por 2 concilios, abandonar Aviñón e instalar su corte papal en un castillo del siglo XIV que ocupaba un imponente peñón alzado 64 metros sobre el azul del mar. Una fortaleza que, según cuenta Blasco Ibáñez en El Papa del Mar, se convertía en una isla cuando el Mediterráneo comenzaba a encresparse contra sus murallas, cubriendo con sus olas la franja de arena que lo une con la tierra firme. Aquel Benedicto XIII, más conocido como el Papa Luna, descubrió para siempre Peñíscola, tras convertir su inexpugnable castillo en palacio y algunas de sus salas en biblioteca pontificia. Por aquí habían pasado griegos, fenicios y romanos, y hasta aquí llegaron, desde luego, los árabes. Algo más tarde, bajo el dominio de la Orden del Temple, se levantó a imagen y semejanza de los que antes habían construido en Tierra Santa el fantástico castillo, desde el que el Papa Luna defendió a ultranza su derecho a considerarse como único y verdadero pontífice hasta el día de su muerte. Ante este castillo se han colocado muchas veces las cámaras cinematográficas. En una de las ocasiones, tuvo la oportunidad Charlton Heston, en su papel del Cid, de luchar contra las fuerzas sarracenas, bajo la atenta mirada de una imponente mujer, Sofía Loren. Pero ya antes la había hecho nuestra Berlanga, convirtiéndola en la entrañable Calabuch. Hacia el interior, Alcalá de Xivert tuvo mucha importancia cuando los árabes eran dueños y señores de estos pagos. El rey Jaime I de Aragón se apoderó del lugar en el año 1234, pero con la tolerancia habitual de aquellos tiempos, que cuesta imaginar ahora, permitió que los árabes siguieran cultivando sus tierras. Sin duda, el rey conocía el refrán que dice: una huerta es un tesoro si el que la cultiva es un moro. Hoy, todo el entorno ofrece importantes complejos residenciales y un magnífico puerto deportivo. El Prat de Cabanes fue constituido parque en 1994. La antigua albufera del Sanex de los Patos, separada del mar por un cordón litoral de cantos aplanados, es hoy punto de encuentro y descanso de aves migratorias. El castillo de Oropesa, que perteneció al Cid Campeador, se halla sobre un espolón rocoso junto a la población. Fue Jofré de Tous quien fortificó el pueblo y levantó las murallas, ante los incesantes asaltos de los piratas berberiscos, siendo el más famoso el perpetrado por el terrible Barbarroja. Más tarde, durante la Guerra de la Independencia, los franceses, al mando del mariscal Suchet,
volaron el castillo y parte de la muralla ante la valerosa resistencia del pueblo. Hoy es una relajada ciudad de descanso y vacaciones. Benicàssim es playa y monte, plácidos arenales, fuentes serranas, barrancos umbrosos recortados contra el añil del cielo. En 1887, hace ya años, don Joaquín Coloma, ingeniero jefe de las obras del ferrocarril, se hizo construir una villa de verano, la primera. Después, importantes familias de Valencia y Barcelona imitaron a tan influyente personaje. Benicàssim se puso de moda y fue llamado el Biarritz de Levante. Mucho antes, los monjes carmelitas, atraídos por la existencia de varias fuentes naturales y zonas cultivables, fundaron en este paraje el monasterio del Desierto de las Palmas, un sitio tranquilo y aislado donde meditar en paz. Por estas tierras anduvo el Cid, que sin duda, entre batalla y asalto, tuvo oportunidad de degustar el fantástico licor producido por los monjes con las plantas aromáticas de la zona. Fueron los navegantes romanos los que nombraron a este archipiélago Columbraria. Dicen unos que por causa de la gran cantidad de culebras que encontraron en las islas, otros que por la forma misma del archipiélago, que asemeja el dorso de una gigantesca serpiente marina revolviéndose para atacar. Los 67 metros de altura de la montaña del Faro de la Illa Grossa representan la mayor altitud del archipiélago. Este es el testimonio geológico de los restos de la chimenea central de un antiguo volcán. A lo largo de los siglos, las islas pasaron de ser refugio y fondeadero de piratas y contrabandistas a ser declaradas reserva marina y parque natural. Hoy son uno de los paraísos submarinos del Mediterráneo por su riqueza en fauna y flora marinas. Los árabes construían sus ciudades en los puntos más altos para dominar el entorno. Castellón no fue una excepción. La ciudad primitiva se hallaba a unos cuantos kilómetros de su actual emplazamiento. Conquistado el castillo moro por Jaime I, autorizó el traslado de la población a un nuevo lugar, más cerca del mar y más llano. Con este traslado que la tradición sitúa en el tercer domingo de Cuaresma de 1252, nacía Castellón de la Plana. Aunque estuvo en sus primeros tiempos regida por representantes de los señores feudales, el pueblo dio una auténtica lección al luchar valientemente contra todos los que intentaron oprimirlo. Primero se levantaron contra Pedro el Ceremonioso y posteriormente, durante las Germanías, se convirtieron en uno de los principales focos de resistencia contra la nobleza valenciana. Tiempos en que la burguesía artesanal, la de los gremios, exigió duramente su participación en el gobierno de la ciudad. Luego, durante las guerras carlistas, logró rechazar los ataques del Tigre del Maestrazgo, el general Cabrera, por lo que Isabel II le otorgó el título de fiel, leal y constante ciudad. Hoy, la cúpula del planetario señala el comienzo del puerto de El Grao, centro estratégico donde se desarrolla una gran actividad comercial y pesquera. El entorno natural de Almásora está marcado por el delta triangular que el río Mijares forma en su desembocadura, Les Goles.
El río marca las pautas del desarrollo económico, social y cultural de estas tierras. De hermosa y amenísima villa, calificó Cervantes a Villarreal. Y fue Jaime I quien, queriendo convertirla en residencia de sus hijos, le concedió la Carta Puebla. De ahí le viene su apellido, Vilarreal de los Infantes. Por aquí se da la mayor producción de mandarinas de España. Burriana es la ciudad verde de los árabes. Por aquí, concretamente en Vilabella, nació el escritor Manuel Vicent. Sin duda, de estos paisajes viene su fascinación por el mar. Dijo en una ocasión refiriéndose a su novela Son de Mar: El Mediterráneo me pertenece, porque es mi posesión literaria. Es algo que he visto, vivido, gozado, soñado y amado. Un paisaje que se convierte en un fluido que entra y sale del alma de mis personajes. Es la naturaleza que los conforma. Sagunto se erigió en una colina que domina el cauce del río Palancia, un emplazamiento privilegiado, dominando el mar y el interior. Sus habitantes, íberos, mantenían buenas relaciones con Roma. Quizás por eso, en el año 219 a.C., Aníbal, el general cartaginés, le puso sitio, llevándola al límite de su resistencia. 8 meses después, logró penetrar en la ciudad fortaleza. No encontró más que ruinas, fuego y desolación. Los saguntinos habían preferido la muerte a la rendición. Cuando los romanos reconquistaron la ciudad, se volcaron en potenciarla. Como homenaje a su bravura, concedieron la ciudadanía romana a los saguntinos, construyeron un magnífico circo y un gran teatro al aire libre. Más tarde, como es de rigor en todas estas tierras, fue árabe. El Cid la ocupó en el año 1098, pero brevemente, y Mora siguió siendo hasta que Jaime I la conquistó, y como era habitual en él, permitió que los árabes, los judíos y los cristianos siguieran viviendo juntos, conservando su religión y costumbres. Por Pusol pasaba la principal calzada romana, la Vía Augusta. Fue el capítulo de la Catedral de Valencia quien ostentó el señorío de la población, que vivió siempre a la sombra de Sagunto y el monasterio del Puig. Conquistadas Sagunto y la fortaleza del Puig, decisivo avance en la guerra, Jaime I el Conquistador ordenó que se crease un santuario dedicado a Santa María. Desde entonces el monasterio ha devenido en continuo peregrinar de pontífices y soberanos. Se veneran aquí las cenizas del padre Juan Gilbert Joffre, que fundó en Valencia en 1409 el primer hospital psiquiátrico del mundo, inmortalizado para siempre por Sorolla en su cuadro El padre Joffre protegiendo a un loco. Núcleos residenciales salpican la costa y sirven de prólogo a la estupenda playa de la Malvarrosa, ya en plena capital valenciana. Vicente Blasco Ibáñez, que nació en Valencia y fue curiosamente escritor de gran éxito en vida, resumía las aspiraciones del buen valenciano.
Si al nacer se encuentra el plato de arroz asegurado, la tartanita que ha de llevarle al mar o a la vega alborotando el camino con el cascabeleo escandaloso de la jaca y la casaca a la moda, considerará Valencia como el mejor de los mundos posibles. Valencia fue fundada por los romanos, dominada por los árabes, conquistada por el Cid y traspasada a su esposa doña Jimena, y Jaime I de Aragón, al conquistarla definitivamente, la proclamó un nuevo reino cristiano. Pero fueron sin duda los árabes los que se recrearon en ella, perfeccionaron los sistemas de regadío introducidos por los romanos y enriquecieron la agricultura al traer el cultivo de frutos procedentes de Oriente, el arroz, la caña de azúcar y la naranja, convirtiendo la ciudad del Turia en la capital de la zona oriental de Al-Ándalus. En el siglo XI se levanta una nueva muralla que resguarda la ciudad vieja y los barrios de artesanos y comerciantes. Surgen así dos ciudades, la Morería, que tenía sus propias murallas, hostales, mezquita y tiendas, y la Judería, donde convivirán en paz durante mucho tiempo los hombres de las tres religiones, hasta que motivos políticos provocan la expulsión de los judíos en 1492 y de los moriscos en 1609. El sol y el mar Mediterráneo hacen de Valencia esa ciudad optimista, alegre, afable y obsequiosa, en palabras de Luis Vives, nacido aquí el mismo año del descubrimiento de América, quizás el intelectual valenciano más universal. La catedral se asienta en el mismo lugar donde se erigió el primer templo de la ciudad, en la época romana, donde posteriormente estuvo la mezquita árabe. Conserva el Santo Cáliz, que según la tradición utilizó Jesucristo en la Última Cena. Y cada día existen menos dudas de ello. Denunciats de la séquia de Quart. Continuando una milenaria tradición, el Tribunal de las Aguas se reúne todos los jueves ante la Puerta de los Apóstoles en la Plaza de la Virgen. Me fui a la luz de la luna, a hablar contigo a la reja. No saliste y me dejaste a la luna de Valencia. Eso de quedarse a la luna de Valencia es un proverbio que viene a significar quedarse uno chasqueado en sus propósitos. Dicen algunos estudiosos que a cierta hora se cerraba el puerto de Valencia con una gran cadena y los barcos que no habían entrado habían de esperar en alta mar hasta el día siguiente, a la luna de Valencia.
la ciudad anduvo, aunque algo forzadamente, Lope de Vega, que desterrado de la corte escribió su comedia La viuda valenciana. Lástima que no viera el alarde de imaginación que cada año derrochan los geniales creadores de esta tierra para festejar su gran fiesta de fuego, arte y humor. El antiguo cauce del Turia, un río capaz en el pasado de anegar a la ciudad con sus crecidas, acoge una nueva Valencia, de formas imposibles, materiales insólitos, diseños atrevidos, moderna y pujante, ambiciosa y abierta al futuro. El nombre de El Saler viene de unas antiguas salinas por aquí ubicadas. Plinio llamó a la albufera estanque ameno y Estrabón, el geógrafo e historiador griego, anota en su geografía: es un lago marítimo tan grande que ha menester un día natural de andadura el hombre de a caballo que quisiera rodearlo todo. Los árabes la llamaron Buaira, pequeño mar. Y por aquí acamparon las tropas del rey Jaime I antes de entrar en la ciudad. La albufera fue el regalo que hizo el Cid Campeador al emir de Zaragoza por su ayuda en la conquista de Valencia. Cuentan que en la laguna se esconde una gruta cubierta por bellas compuertas de cristal que dan paso a un río subterráneo que desemboca en las fuentes de la albufera. Y aseguran que el conde de Cervallón se encargó de ocultar la entrada con piedras, arena y matorrales. También lo hizo que aún hoy en día nadie ha conseguido descubrir la entrada de tan valioso secreto. En verdad se trata de un lago separado del mar por un cordón litoral, un ecosistema que ha constituido desde siempre una reserva para agricultores, pescadores y cazadores y un atractivo turístico único para quienes hasta aquí llegan buscando sol y playas. Aquí imaginó Blasco Ibáñez la historia de amores adúlteros que constituye su Cañas y Barro. Gaspar Escolano, un eclesiástico e historiador valenciano, nacido en 1560, escribió un curioso libro, Décadas de la historia de Valencia, que cuenta la historia de estas tierras hasta la expulsión de los moriscos. En él se habla de las minas de oro y plata que hubo en Játiva, Burriol y Cullera. De ellas viene el nombre del Monte de Oro, en cuya ladera, junto al Júcar, se extiende Cullera. En 1550, la villa cayó por sorpresa en manos del pirata turco Dragut, lugarteniente de Barbarroja, y aunque se enviaron refuerzos para liberar a los cullerenses, los corsarios los utilizaron como rehenes, incrementando su botín con el pago de los rescates.
Ante el peligro de nuevos ataques, Cullera quedó durante años prácticamente despoblada y por ello se inició la construcción de importantes fortificaciones. Sueca, que viene del árabe suaika, que significa zoco, es la capital del arroz y por tanto una de las cunas del más noble y el más humilde de los platos, la paella, el manjar más conocido de la rica y variada gastronomía española. Aquí nació en 1873 el maestro Serrano. En 1908 se le encargó para la exposición de Valencia la creación de un himno al que puso letra el poeta Mariano Tous. Tanto éxito y tan popular se hizo la pieza entre el pueblo que en 1925 fue aprobado como himno de Valencia. Alcira, que significa la isla del Júcar, es la capital de la comarca de la Ribera Alta. Aquí concluyó en el año 1245 la conquista del reino de Valencia por Jaime I, y fue también el lugar que el rey escogió para renunciar al trono en favor de su hijo Pedro, tan solo 24 horas antes de morir. En esta costa de Levante todo es historia, como por ejemplo en la Valdigna. Es tradición que el nombre le viene al valle por una conversación entre el rey Jaime II, nieto del conquistador, y el abad de Santes Creus, que tenía fama de ser hombre de ingenio rápido e inteligencia abierta. Admirando la belleza del lugar, el rey comentó: «Che, quina vall més digna per un monestir de la vostra religió». Y el religioso, haciendo justa su fama, contestó en el acto: «Vall digna, señor». El monasterio se hizo y dio nombre al valle entero. Veles vents han mos desig complir, faen camins dubtosos per la mar. Son versos de Ausías March, el mayor poeta valenciano de todos los tiempos, nacido en Gandía en 1397. Tiempos felices aquellos que reunían a hombres de la calidad de Ausías March o de su cuñado, Joanot Martorell, autor de la mítica Tirant lo Blanc, una de las pocas novelas de caballería que es salvada de la quema en el Quijote. De origen íbero, Gandía consiguió en el siglo XV renombre como villa cortesana gracias a Juan de Borja, segundo duque de Gandía. El noble terminó sus días fatalmente a manos de su hermano, César, arzobispo de Valencia, responsable del ejército pontificio y político tan carente de escrúpulos que parece seguro fue el inspirador del personaje del príncipe de Maquiavelo. Lo ratificó el ensayista valenciano Joan Fuster. En aquel tiempo todos eran asesinos, pero los nuestros eran mejores. Corresponde a ese siglo la mayor parte del rico patrimonio de la ciudad. En 1448, Alfonso el Magnánimo creó el Ducado de Oliva, pueblo que se sienta entre naranjos, olivos y moreras a los pies de la colina de Santa Ana. Hoy es un complejo turístico residencial, cuyo campo de golf contrasta con el Marjal, una antigua albufera en la que los carrizales forman balsas de limpia agua. A los pies del Mongó
Coronada por su castillo islámico está Denia. Sus orígenes se remontan a los primeros pobladores y visitantes de la península ibérica, íberos, fenicios y griegos. Su excelente situación geográfica ha condicionado su historia. Cuenta la leyenda que el emir de los omeyas recaló un día en Denia y se enamoró de una hermosa cristiana con ojos de verde esmeralda. Pero la muchacha rechazó sus ofertas. El príncipe juró volver y, pues no había obtenido a la mujer, tendría el territorio entero. Así, con una leyenda, podría haber nacido la taifa de Denia, donde las promesas incumplidas eran severamente castigadas con el deshonor y el destierro. Se dice que los días en que el mar se encrespa, aún se oyen entre las ruinas del castillo los suspiros del emir enamorado. Por Denia hizo mucho en el siglo XVI el duque de Lerma, don Francisco Gómez de Sandoval, que también fue marqués de Denia. Consiguió del rey Felipe III el título de ciudad e hizo que los esponsales reales se celebraran aquí en el año 1559, compensando a los habitantes que solo 3 años antes habían rechazado heroicamente un ataque del corsario Barbarroja. El 27 de octubre de 1580 llegaba al puerto de Denia, al fin liberado, el cautivo de los moros más famoso de la historia, Miguel de Cervantes Saavedra. Estos recuerdos le hacían volver los ojos a una mole que avanzaba en el mar, azulada por la distancia, despegada de la tierra a simple vista, como un islote enorme. Blasco Ibáñez compara en Mare Nostrum el mongó, símbolo de la marina alta, con la mano de un gigante, aunque en la memoria de sus habitantes aparezca descrita como una tortuga dormida con patas y cabeza dentro del caparazón. Añade Manuel Vicent. Aquí los pedernales de los cabos de la Nao y San Antonio hacen de fragua, y al quemarlo, lo transforman en rachas furiosas que por la espalda de Denia se vierten al mar, formando serranas a través de los barrancos. Se construyeron 11 molinos para aprovechar las fuertes rachas de aire y moler el trigo. Mientras el viento de Leveche sopla con fuerza, callan las chicharras en el Cabo de San Antonio, uno de los escenarios más importantes en la lucha contra el corsario. En este lugar, donde antaño hubo tanto destrozo por tanta batalla, se levanta la ciudad de Javea. Joaquín Sorolla le escribía a su esposa que había declinado viajar hasta aquí. Una locura, un sueño. El mismo efecto que si viviera dentro del mar a bordo de un gran buque. Qué mal hiciste en no venir. Es uno de los litorales más espectaculares de la Costa Blanca. Y en el extremo más sobresaliente de toda la costa, el Cabo de la Nao, con su faro, guiador de barcos, escoltado por los acantilados. El peñón de Ifac
es una formación rocosa de 332 metros de altura que se adentra 1 kilómetro en el mar. Su estratégica situación determinó que desde siempre las más antiguas civilizaciones escogieran Calpe como residencia. Cuentan que Hércules Tebano y sus argonautas en el siglo XIII a.C., al contemplar el hoy parque natural, lo compararon con el Peñón de Gibraltar y decidieron bautizarlo con el mismo nombre. Aunque otras crónicas aseguran que el nombre fue idea de los súbditos del rey Sífax, que al instalarse en las faldas del inmenso peñasco lo bautizaron así en honor al monarca númida. Su situación lo convirtió desde siempre en una fortaleza militar. Pero toda precaución fue poca, y una noche de 1637 saltaron a tierra 600 turcos. El pueblo, sorprendido, fue víctima de un secuestro masivo que obligó a los vecinos a viajar como prisioneros hasta Cerdeña. Durante 5 largos años, Calpe se convirtió en una ciudad desierta y fantasmal, hasta que poco a poco los secuestrados fueron siendo canjeados por prisioneros piratas y grandes sumas en oro. Altea es un blanco caserío entre el que destaca la cúpula de tejas azules vidriadas de su iglesia dedicada a la Virgen del Consuelo. El nombre viene muy probablemente del griego Altaya, que significa yo curo, y se dice que este era un sitio saludable, una villa medicinal a la que llamaban la reina de la Marina Baixa. El pueblo amurallado fue creciendo y extendiéndose hacia el mar hasta crear el barrio marinero del Raval de la Mar, junto al cual nació el puerto pesquero. Altea, por su luminosidad, es un pueblo torrado al sol, según escribió Gabriel Miró. La Sierra Helada, que debe su nombre a los fríos aires del este, y la Sierra de Aitana protegen de la acción de los vientos a Benidorm. La villa, asentada sobre un promontorio rocoso que separaba 2 ensenadas, contaba entre sus habitantes a expertos marineros y pescadores muy solicitados en el arte de las almadrabas. Dicen las crónicas de nuestro viejo amigo Gaspar Escolano: de aquella torre, Finestrat, corre la costa la de Benidorm por espacio de otra legua, y la baronía de Polop, con sus anexos, fue dada tras la conquista por el rey don Jaime a un caballero catalán de tierra de Lérida llamado Beltrán de Belpuig. Así parece que fue, aunque la historia es larga y el tiempo pasa deprisa. A principios del siglo XX, los habitantes de Benidorm viven fundamentalmente de la pesca. Hasta los años 50 en que se produjo el boom, y Benidorm creció como la espuma, convirtiéndose en el hito de un turismo internacional que disfruta de su mar y sus encantos, entre los que no son los menores sus 2 hermosas playas, la de Levante y la de Poniente. Esta es tierra de fabulosas hazañas y felices encuentros. Villajoyosa es ciudad muy marinera, aunque su producción más importante sea el chocolate, que traído de América es llevado desde aquí a medio mundo en su forma más pura y sabrosa.
la romana Lucentum, la que según Plinio era ciudad de latinos viejos, registraba ya 100 años antes de nuestra era gran actividad. En su puerto ancló la flota de Escipión después de haber derrotado a la armada cartaginesa en la desembocadura del Ebro. Pero fueron los árabes los que la convirtieron en un vergel. Tiene su nombre una dramática historia protagonizada por la hija del califa, conocida como Cántara. Dos jóvenes musulmanes se enamoraron locamente de ella. El califa, ante el gran dilema, tomó una decisión. Los pretendientes deberían llevar a cabo una tarea concreta. Almanzor decidió ir a las Indias a traer raras especias a su amada, mientras Alí se comprometió ante el califa a cavar una acequia y traer agua a la ciudad desde Tibi. Dicen las crónicas que mientras uno iba rápidamente con sus barcos a las Indias, Alí no se tomó tan en serio su trabajo. Se dedicó a escribir poesías a su amada e ir diciendo que la amaba. Cántara se enamoró de él locamente. Pero un día llegó Almanzor con sus barcos y el califa, que era hombre de palabra, le concedió la mano de su hija. Alí, desesperado, se tiró al vacío por un barranco donde se construyó algunos siglos después el pantano de Tibi. Y Cántara, desesperada también, decidió seguir los pasos de su amor y se arrojó al mar desde el risco de San Julián, que desde entonces vino a llamarse el Salto de la Reina Mora. Tras los acontecimientos, el califa murió de tristeza y sorprendentemente su efigie apareció grabada en el monte Benacantil. Cuenta la leyenda que la corte, impresionada por los hechos, decidió llamar a la ciudad Alicántara. Tiene Alicante 3000 años de historia a sus espaldas. Por aquí pasaron todos los pueblos que navegaron el Mediterráneo y un buen número de reyes. El que sería Alfonso X el Sabio, que la conquistó en 1246 para la corona de Castilla. Jaime I, que la incorporó al reino de Valencia. Y en 1490, Fernando el Católico, que le otorgó el título de ciudad. Cien años después, era el puerto natural de Castilla, que la llevó a ser la tercera ciudad mercantil de España. Sobre el Portus Ilicitanus de los romanos, se construyó en 1556, en época de Carlos V, el pueblo nuevo de Santa Pola, con su castillo, que servía de baluarte contra los piratas berberiscos que utilizaban como base la próxima isla de Tabarca. Es esta la única isla habitada de la Comunidad Valenciana, la Isla Plana, o Planesia, en palabras de Estrabón. Hasta el siglo XVIII fue propiedad de corsarios. El nombre de Nueva Tabarca le fue puesto por Carlos III en el año 1768 como recuerdo de una isla tunecina así llamada, antigua posesión española, de donde procedieron sus primeros pobladores estables. Torrevieja, blanca de sal y morena de soles, debe su evolución a la explotación de la sal, que se obtiene en dos lagunas, la de la Mata, que linda con Guardamar, y la de Torrevieja, las dos comunicadas por un canal que las hace complementarias. Hasta 1 millón de toneladas de sal han dado estas explotaciones, cuya producción ya se conocía en el siglo XIII. Pero Torrevieja es conocida también por otras razones. Todos los años se reúnen gentes del mundo entero junto al mar, mirando a Levante, para escuchar las habaneras del festival anual, esas canciones que cuentan de amores y desengaños
con ritmo nostálgico. Las lagunas forman dos parques naturales de gran importancia en el sistema de humedales del sur de la costa valenciana y constituyen además una industria que exporta sal a medio mundo. Levante, por donde aparece el sol, tierra de mitos y leyendas. Por ella pasó el dios, luego el titán, el héroe al fin. Tierra de sol y de flores, y de olas, y de vientos, y de faros, y de cohetes y olor a pólvora. Tierra que han enriquecido las culturas más diferentes para hacerla tierra civilizada. El comercio fenicio, los teatros romanos, la feraz huerta mora. Ay, Miguel, qué bien lo dijiste en esos versos. Eres todo de sol, te empuja la alegría, te detiene en la muerte, en el trigo, en la pena, y todo en ti es de vida, de solares cumplidos. El día es tu riqueza. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas, ¿a dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está, la tarde cayendo está.